historia de los almojábanos hay para escribir un libro. Nosotros nunca hemos hecho cosas espectaculares, pero la gente siempre ha esperado que vengan los almojábanos, porque los almojábanos, como todo era improvisado, podíamos hacer el número del día que ni siquiera nosotros lo sabíamos, eso salía solo. La realidad es que la comparsa ha creado algo, va aumentando, tiene adeptos, no sigue siendo tan seria como era, digo. Los almojábanos siempre hemos tenido ese carácter irónico, pero siempre hemos sabido respetar, ¿no? Nunca nos hemos metido, y mucho menos se iban a meter conmigo. Bueno, muchas veces metían conmigo desde el cariño, ¿no? Lo que somos es diferentes, debemos a dejarlo ahí. Lo que más me gusta en este mundo es ser irreverente. Y verdaderamente eso. Y lo que más me hace reír es el tomarse las cosas demasiado en serio. Si la gente se divierte, es una fiesta y no hay que añadirle nada, ¿no? Yo desde muy joven, el día 17 de julio me iba para Orihuela a ver sacar el pájaro y luego cuando lo volvían a colgar en el ayuntamiento de la Plaza Nueva, cuando lo volvían a colgar me volví a Torrevieja y había cumplido con mi deber de oriolano de ir a la fiesta del pájaro. Que me acuerdo que además que el ayuntamiento nos daba un aperitivo antes de terminar la fiesta. Una vez que se había izado el pájaro al balcón del ayuntamiento, nos invitaba el ayuntamiento a tomar allí un pisco labi, un chocolate o una cerveza, o lo que sea, cada uno quisiera. Y luego nos despedíamos todos y nos íbamos a Torrevieja hasta el año que viene. Vamos, hasta el año que viene, digamos, de fiesta del pájaro. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos que tenía muy buena relación y mucha amistad con Manolo Gallú. Me acuerdo que Manolo siempre me decía, cuando terminaba aquello, y nos despedíamos ya para irnos a Torrevieja, que es donde estaba la familia, veraneando. Me decía Manolo, oye Alfonso, a esto le falta algo. Y efectivamente sí, claro, sí que le faltaba algo, ¿no? Pero había que dar con qué. Yo me uní a la fiesta porque me llamó mi amigo Antonio Galeano y José María Penalba. Me dijeron, oye, hay aquí un cierto hervidero de entusiasmo con esto de los moros y cristianos, de los desfiles. Y a mí me sonaba, claro, como todo lo que es nuevo, pues me sonaba, digo, bueno, pues esto debe ser un capricho de un día, fíjate, 50 años, ¿no? Vamos, eso me demuestra que ya soy un poco mayor, porque 50 años metidos en el show este, pues, en fin,
50 años de felicidad. Y verdaderamente aquello tenía futuro, y la prueba es que lo ha tenido, ¿no? El que pensó, el que ideó esto fue José María Penalba, que fue el primer presidente que tuvo esto. José María Penalba un día, pues, me acuerdo que me llama, me ve por la calle y tal, oye, José, que estamos, habría que hacer una comparsa y tal, porque estábamos fue al año siguiente de haber hecho el primer desfile de moros, aquel que vino con gente de Crevillente, de otros sitios, ¿no? O sea, no había todavía fundada ninguna comparsa en Orihuela. Y tuvo la idea esa de hacer la comparsa, entonces empezó a reclutar gente y hasta que celebramos, creo que fue después de Domingo de Ramos, sería Pascua, tuvimos una reunión, creo que fue en el Hostal Astoria, y allí pues decidimos que se fundara la comparsa. Una comparsa, porque primero surge la idea y después, una vez casi configurada o gran parte de los componentes, fue cuando se decidió el nombre. Hubo muchas propuestas y tal, y era coincidente el que, oye, algún nombre que sea así, como muy árabe, muy moro, tal y igual, y pues ahí se barajaron muchos nombres. Y me acuerdo que fue precisamente en mi casa, en la celebración de mi santo, de San José, en la que nos reuníamos pues, varios amigos y tal, y allí, pues, como era el tema del día, pues, bueno, la comparsa, qué nombres y tal, y ahí pues, cada uno tiraba un nombre encima de la mesa, y Pilar Ros dijo Almojávenos. Dice, pero así como se dice, porque es un nombre muy árabe, un almojábana, ¿no? O por lo menos el origen es árabe. Pero aquí, sabes que aquí en Orihuela se dice mal, en vez de almojábana, aquí le dicen almojávenas. Y bueno, pues como se dice aquí, y de ahí surgió el nombre de almojáveno. No, bueno, estaba allí. Aquella noche no estaba José María. Yo le dije, José María, oye, mira, tal, le pareció estupendo. Y ahí surgió el nombre de la comparsa Morros Almojávenos. Mi padre empezó el segundo año, fundador era mi tío Pepe, mi tío Jaime, y él creo que vino, hicieron los moros y cristianos, se fundó la comparsa, y a él le dijeron, Ventura, te tienes que venir el año que viene cuando lo volvamos a hacer, y ya desde entonces. Éramos un grupo disperso, bueno, un grupo de amigos que cada uno pues estaba por su lado y que nos reuníamos todos pocas veces. Desde que se tuvo la reunión hasta que se salió el primer desfile, y según el acta fundacional, llegamos a ser 39, que fuimos los que salimos en el primer desfile. Algunos de ellos que no salieron más que ese día y ya no se incorporaron al resto de la comparsa, bueno, pero en aquel momento sí éramos 39. Ya los primeros desfiles de moros y cristianos era casi todo improvisación en todas las comparsas, porque no había experiencia de nada, así que no te digo nada la improvisación que podía haber en los moros almojávenos, que nosotros siempre hemos sido desorganizados y poco ordenados, ¿no? Hemos estado todos arrestos en la mili porque nos desfilábamos bien, y en la comparsa casi también. Bueno, los almojávenos nunca fuimos demasiado organizativos ni muy formales en ese sentido. Éramos bastante anárquicos, y lo cual me parece muy bien. Porque, claro, si en una fiesta de moros y cristianos no vas a ser anarquista, pues ¿qué vas a hacer?
las amonestaciones, recuerdo que en aquel tiempo, una de ellas era, sabes que eso va variando por años el orden en el que sales. Entonces, o sea, claro, el último tiene que esperar ahí mucho tiempo para salir y tal, y la amonestación era esa. Salíamos así, pero claro, esperábamos mucho, pero normalmente esperábamos en un bar, con lo cual salíamos ya un poco preparados para lo que fuera a ser el desfile. Los primeros desfiles que yo vi de mi padre, de su fila, que iban con las espadas gigantes, que se daban la vuelta, que decían ahora desfilamos de espaldas, ahora cogemos y rascamos todas en el suelo, y ahora lo que queremos es cantar el Gigi, se ponía a dar vueltas, uno ahí, ¡uah! Divertidísimo. Y entonces, luego llegábamos a la comparsa y se montaban pequeños jaleos de unos diciéndoles a otros, así no se puede desfilar, nos van a poner una multa. Llegaban, nos han puesto una multa, ahora desfilamos los últimos. Bueno, también quiero pensar que eran unos gamberros de 35 años y se lo estaban pasando de puta madre. Yo creo que tiranteses no ha habido ninguna. Vamos, ninguna entre los miembros de la comparsa, con la Junta Central todas. Pero vamos, como uno de los que Beto, era Domingo el Ratoneo, que era un personaje que se adhería a todo eso, pues salíamos siempre invictos. La disciplina para nosotros siempre ha sido una asignatura pendiente. Nos invitaron a desfilar en un intento de moros y cristianos que hicieron en Torrevieja. Y bueno, pues, dijimos que sí y nos fuimos a Torrevieja. Claro, lo que no sabíamos, o sí sabíamos, no me acuerdo si lo sabíamos o no, pero que estaba prohibido y sobre todo sin permiso de la Junta Central el poder acudir a otras poblaciones como comparsa, ¿no? Entonces, aquello, después de habernos comprometido ya, la Junta Central nos dijo que de ninguna manera, que no podía estar, que eso no podía ser. Entonces intentamos arreglar el desaguisado de una forma, en vez de ser los moros almojávenos, nos convertimos, y gracias al ingenio de Alfonso Ortuño, nos convertimos en los moros almejábanos. Y entonces sustituimos el pájaro oriol por una almeja. Y esa fue nuestra bandera con la que desfilamos aquel año en Torrevieja. No quiero contar la de barbaridades que pasaron en Torrevieja en aquel desfile. Eso sí, desde luego fuimos, el plato fuerte de la fiesta fue la comparsa. Hicimos un desembarco, o sea, vinimos en barco, la comparsa vino en barco. No me acuerdo, porque yo estaba en tierra, yo no embarqué, pero no me acuerdo si fue en Cabo Roy o en Campo Amor, embarcaron y llegamos al puerto de Torrevieja, de ahí hicimos el desembarco y o sea, fue un verdadero espectáculo. Pero aquello nos valió la censura de la Junta Central y nos castigaron, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años a salir los últimos. Cuando nos pusieron la sentencia en la Junta Central, bueno, pues nada, pues 3 años los últimos. Y le dije al presidente, entonces el presidente creo era Francisco Tormo, se me ocurrió a mí y a los acompañantes que, digo, mira, una garantía de que así la gente se esperará, en el desfile se esperará que lleguen los almojábanos. La primera retreta, porque las retretas entonces eran un pasacalle en el que cada comparsa salía pues una fila,
como desfilando con el brazo, con su camisa, los que la tenían, o con alguna cosa que significara que eran moros, y nada, hacer ese desfile. O sea, no había argumento, ¿no? Entonces, el primer argumento fue precisamente el año del castigo. El año del castigo de los moros, o sea, por haber ido a Torrevieja, nosotros sacamos la fila, lo que hacíamos todos, pero ya con un elemento crítico. Hoy eso, porque sería hacer eso de hacer un elemento crítico tan sencillo como era del nombre y apellido del presidente. Pusimos una silla, llevábamos entre 4, una silla, un tormo, un montón de tierra era de la huerta y un aro. Esa era la crítica. El primer desfile, me acuerdo que salía del paseo Calvo Sotelo. Y habíamos encargado la bandera, encargamos, no sé a qué, alguna bordadora, encargamos la bandera, y a Luis el platero, a Benedicto, se le encargó el asta y el mástil y el pájaro de arriba, ¿no? Y bueno, llegó la hora del desfile y solamente teníamos el asta y o sea, lo que era el metal, pero la bandera no llegó. No llegó porque la bordadora no había terminado, no sé qué, por qué motivo. Total que estábamos allí con el palo, pero sin bandera. Y en aquellos momentos, por allí, donde hoy están, al lado del juzgado de aguas, había una antigua taberna, la taberna de Isaías, que en esos momentos la habían cerrado. Y pues habían tirado por allí, en un rincón de la calle, pues, papeles y cosas de la taberna, ¿no? Y entre ellas una letra de cambio, de las antiguas, esas del yugo, la flecha, y Paco Lozano, como siempre Paco la Especia, cogió la letra, la puso en el mástil y desfilamos con la letra de cambio. Entonces ese fue nuestra primera bandera, fue una letra de cambio. No me acuerdo si de vuelta o no, pero una letra de cambio. Después, no me acuerdo ya si fue aquel año, me imagino que sí. No habíamos tenido en cuenta que había que salir con música. Y a la hora del desfile, bueno, pero ¿qué música? ¿Dónde está la música? No, pues aquí nadie ha contratado música, pues ¿cómo vamos a salir y tal? Y había allí una especie de charanga, que yo no sé si es que estaban contratados para la noche, para algún cuartel o tal. Y total, que le dijimos, oye, ¿podéis vosotros salir como con nosotros en el desfile y tal? Y nosotros no sabemos más que la canción del verano. Y la canción del verano era Gigi el Amoroso. Y ya, pues venga, pues vale. Y salimos todo el desfile detrás de nosotros, la charanga aquella que no era la charanga, yo creo que eran 2 pitos y un tambor. Y Gigi el Amoroso, y Gigi el Amoroso, y Gigi el Amoroso, y ahí está. Gigi el Amoroso ha sido al final nuestro himno, y yo creo que es lo que más nos caracteriza. Las marchas moras eran lo que tenían que tocar los moros.
y los pasodobles y todo esto los cristianos, ¿no? Y a nosotros tuvimos alguna amonestación, no sé si eran de 125 o 130 amonestaciones, que aquello lo variáramos. Pero teníamos un gran personaje que era que de la Sinfónica de Callosa, que me figuro que sabrás cuál es, que era la que nos acompañaba siempre, se sabía aquello de maravilla, y que era un miembro de la Junta, era Roque Illán, músico. Y él hizo ahí una compostura para que aquello tuviera un cierto rango árabe. Es una música que a mí me gusta, y te puedo decir que si me llamaras ahora por teléfono, mi teléfono sonaría con el Gigi Lamoroso. Estuvimos discutiendo los colores, pues yo que sé, un siglo, y ahí se propusieron varios colores, y tal, igual, hasta que al final, pues ganó, creo que la propuesta era de José María Penalba, ¿no? De ese color, y al final pues accedimos a ello. El primer diseño fue bastante feo, los colores bien, pero lo que era el traje era una pena, ¿no? No era nada vistoso y muy distinto a lo que podemos entender como un traje de moro, pero bueno, con eso estuvimos varios años, no me acuerdo cuántos, desfilamos varios años con él. Como éramos conscientes de que no era el mejor diseño, pues entonces ya empezamos a tratar de buscar otro, ¿no? Y siempre la premisa que era indiscutible era la comodidad. El diseño del traje tiene también una peculiaridad que a lo mejor tampoco se conoce. En aquellos momentos, Salvador Ros viajaba mucho, se dedicaba a sus negocios de exportación, importación y tal. Salvador Ros era todavía vive y es vive en Madrid y tal, totalmente desvinculado de esto, pero vamos, no me acuerdo si llegó a ser de los fundadores, pero algo así. Bueno, trajo 6 trajes, 6 capas jordanas, auténtico, de Jordania, y las propuso para que fuera el modelo no el modelo, sino haberlas traído, haberlas importado y tal. Y bueno, aquello se sometió a votación y al final eran negras, eran muy bonitas, negras, con un ribete dorado y tal. Y después de muchas discusiones no cuajó la idea, la gente pues no les gustó del todo y tal. Y entonces creo que fuimos 4 los que compramos o nos quedamos la que había traído El Salvador, que fue Arturo, José María Ballesteros, Salvador Ros y yo. No me acuerdo si había alguna más, creo que no, los 4. Y estuvimos saliendo 2 o 3 años, esos 4, con esa túnica jordana. Yo me acuerdo una persona, un almojaveno, bueno, súper simpático, como era Bartolomé Fons, que vestido con la capa de moro y se ponía el butra y todo, pues la gente pensaba que era alguno de verdaderamente que había venido de Arabia Saudita. Una vez que no estaba aceptada por los almojávenos, fue la base de la que tienen que llevan los abdelacíes. Al final, los abdelacíes, al no hacerla nosotros, hicieron ellos el que no sé si es el que tienen todavía hoy,
pero me parece que sí. El origen era la túnica que trajo para los almojábanos Salvador Ross. El diseño de la bandera lo hizo Alfonso Ortuño, que era el pájaro, le llamábamos el pájaro cachondo, el pájaro almojábano, el pájaro oriol, con las piernas cruzadas fumándose un puro, y sobre la media luna, ¿no? Yo creo que fue un acierto grandísimo, como casi todo lo que ha tenido siempre Alfonso. Tiene un ingenio extraordinario. El escudo lo hicimos en la botica de José María Penalba, en su laboratorio de análisis clínicos. Y se trae un papel, claro, pues se me ocurrió meter el pájaro porque era lo primero que me veía a la mente. El pájaro es el símbolo de... Y luego tenía que ser un pájaro cachondo. Y nada, ahí está, fumándose un puro y sentado en la media luna. Y ahí lo tenemos, 50 años. ¿Dónde nos vamos a quedar? Y el primer año que estoy, hombre, pues le pedimos ya, que estaba en obras, el actual sitio donde estamos allí, la Plaza del Reloj, no me acuerdo cómo se llama, llámale de modo almojábano. Vamos a ver si lo hacemos y por lo menos yo ya doy una idea. Aquella plaza y yo te puedo decir que uno de los momentos más emocionantes que tuve fue el primer día de que se inauguraba aquello, que llego al puente, y desde el puente ya se veían todas las cabezas de la gente más o menos bailando o lo que sea, y me emocioné. Yo creo que me cayeron, yo que soy de lágrima fácil, y como muchos almojábanos, y me emocioné de ver todo aquello bailando de maravilla, y nos fuimos. El inconveniente que teníamos, que la plaza estaba en obras y nos íbamos con los zapatos algo blancos del polvo que había y todo eso, pero no nos lo notábamos. Esa orquesta, además de que hicieron arreglos con el Gigi Lamoroso a su modo y lo tocaban de maravilla y tal, hacían unos compases de baile excepcionales. Acabas de nombrar algo del Pitifly, y el Pitifly, en pocas palabras voy a resumir lo que era, porque esto es importante que se sepa para si alguien quiere renovarlo de miedo. Yo no, fíjate, y tengo una cosa, y lo voy a decir públicamente, no he encontrado aún ningún disco con el Pitifly. La cábila nuestra estaba abierta a todo el que quisiera entrar. Es más, se recibía y además, por supuesto, en esta época, pues toda la gente de Orihuela que estaba trabajando fuera, en Madrid, en Barcelona, cuando venían, pues aquí se volvían locos de estar con tanta gente, de recibir a tanta gente. Mis hijos, junto con los hijos de todos los amigos almojábanos, han crecido en el cuartel, han crecido en ese sentido de amistad, de alegría, de compartir, de las comidas, todo. Yo he dormido con 6 años en el pollete de la Plaza Nueva, porque aquí es donde estaba la comparsa, la cábila original. Margarita es la que los moros, el otro día me comentaba que le habían regalado un viaje y dice, pero madre mía, mamá, es en los moros, yo no sé si decir que no. Digo, Margarita, te vas
y cuando vuelvas te apuntas a la fiesta. Además los desfiles no son en esos días. Bueno, ya veremos lo que hago, o sea que Margarita es la más festera. Que es muy curioso cuando explicas desde fuera que me voy a los moros y cristianos, y ahora es verdad que ya se conocen muchísimo, pero hace unos años, o cuando yo tenía 15 años, tú decías me voy a moros y todo el mundo te decía ¿qué? O ¿qué haces? ¿Te disfrazas? Y yo, oye, que no, que yo no me disfrazo, que me pongo un traje. O sea, es muy gracioso tener que explicarlo y luego traer a la gente, a mogollón de gente que hemos traído de fuera, casi cada año. Pues no sé, yo creo que se vive de otra forma, porque no estás todo el año en la fiesta, pero esa semana es gloriosa. A la hija de una amiga mía le decía, nena, te tienes que apuntar a una cávila, la que tú quieras, pero la que tengan los amigos, porque es una relación muy bonita la que se establece entre los demás amigos, la tuya. La fiesta hay que vivirla también desde dentro, desfiles o no desfiles, porque eso ya es opcional, pero aparte el desfile hay que hacerlo. Yo creo que una vez en tu vida tienes que desfilar, pero es una vivencia muy bonita, y a tus hijos ya les creas unos lazos de convivencia con esa comparsa, con la pertenencia a esa comparsa. La comparsa se hace, pienso yo, con la convivencia. Entonces éramos un grupo, claro, más pequeño, pero había mucha unión. Entonces por las mañanas, a la hora del aperitivo, se iban todo el mundo al Colón, y ahí en el Colón, entre cerveza y cerveza, pues risa, se preparaba pues todo, la retreta, todo el desfile, lo que iban a sacar. Eran unos principios en los que no teníamos ni cávila, entonces yo me acuerdo un año que aquello nos reímos un montón porque estábamos en la Plaza Nueva con una charanga y la charanga pues se tenía que ir porque le habíamos pagado para 1 hora, para 2 horas, yo no lo sé, y allí aquellos no tenían fin. Y entonces dije, pues venga, tú dame 1000 pesetas, otras 1000, venga, que se quede otra hora más. Así era la comparsa. Había un día, sobre todo un día especial, no un día programado, un día especial en el que era la visita a los cuarteles. Es decir, nos desplazábamos en grupo, íbamos de un cuartel a otro, nos tomábamos lo que podíamos, si podíamos pagábamos, si no también, y muy bien. Ahora veo que hay menos comunidad, vamos, no es que haya tirantes ni mucho menos, pero que eso a mí me gustaba mucho. Y vamos, el salir, ya te digo, sobre todo fue no solamente que nos reuniéramos los antiguos amigos, sino la cantidad de amigos que hemos hecho nuevos. Sabes que la comparsa siempre ha tenido otras inquietudes y otras iniciativas, por ejemplo, la puesta en escena de La venganza de Don Mendo, aquello fue genial. Estuvimos un año, prácticamente un año, creo que era un par de veces a la semana, ensayando. El pasaje, claro, como te digo, el ensayo no era una imposición, sino que era una excusa para reunirnos. Nosotros lo que nos gustaba era reunirnos y luego tomarnos las copas y tal. Cuando Dominique fue embajador, estaba un poco en una nube, estaba, no sé, en los bailes, en todo. Yo, madre mía, me acuerdo cuando estuvimos, sabes que nosotros hacíamos al principio las cenas, las hacíamos en la cena principal de invitados y de cargos y todo, se hacía en el corro. Y me acuerdo cuando Dominique nos sorprendió a todos con aquellos pistoletazos que dio,
y parecía que hubiera sido aquello un atentado o algo y todo el mundo, pero chicos, ¿pero esto qué es? Y fue una broma de Dominic, por supuesto, en la que todo acabó en risas y nos lo pasamos la mar de bien, pero hubo un momento que la gente dijo, uy, ¿esto qué es? El célebre Dominic, que vamos, o sea, siendo, no quiero menospreciar a nadie, creo que ha sido el embajador más característico y mejor que ha habido en Orihuela. O sea, creo, desde despedirse de la embajada, yéndose en globo, hasta una serie de circunstancias, o sea, de maravilla. El primer momento fue el desfile de Dominic. Aquello fue, yo creo que no se volverá a hacer un desfile con ese ingenio, por lo menos con ese ingenio de Dominic, el cuerpo, la personalidad que tenía, montado en un hispano-suiza, aprovechando que nosotros hacíamos el rally de coches antiguos y podíamos disponer de ese un coche precioso, un hispano-suiza, Dominic, saludando, cuatro motoristas de esas motos grandes como la que tenía Arturo y José María, de la UCI 1000, con la camisa y tal, y el Gutra almojáveno dando escolta al coche, repartiendo petrodólares, odaliscas por ahí y tal. Aquello fue precioso, ¿no? Si bueno fue el desfile del año que fue embajador, el año de la embajada, como he dicho, era precioso. Yo creo que fue mejor el del año siguiente, porque el año siguiente, y habiendo puesto el listón donde lo habíamos puesto, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues si este año dejamos de ser el embajador, pues vamos a enterrarlo. Vamos a enterrar al embajador, ¿no? Y en esos prolegómenos de qué hacemos y tal, como estábamos en contacto siempre con los organizadores del rally, la galga de Alicante, de coches antiguos, preguntamos al que era el propietario del coche, el hispano-suiza, que el año anterior había llevado el embajador y tal, y oye, ¿podríamos conseguir un coche fúnebre, coche antiguo, fúnebre? Y dice, pues mira, he comprado uno en Alcoy, que no lo he visto, ni sé cómo está. Yo, si queréis, os lo paso. ¿Y qué vale el coche? He pagado 25.000 pesetas por el coche. Estamos hablando del año, sería el año 81 o el año 82. He pagado 25.000 pesetas. Y bueno, pues nos lo quedamos. Y lo compramos entre Dominic, Arturo López, José Fenol y yo. Éramos 4. Nos quedamos el coche. Y bueno, ya trajimos el coche, lo traen, el coche estaba pues, más de 30 años en un almacén y tal, el coche ni arrancaba ni nada, estaba así un desastre. Bueno, cada uno pusimos lo que pudimos, dijimos, vamos a sacarlo tirado de 2 caballos, porque claro, el coche no se podía poner en marcha. Bueno, pues el coche lo pusimos en marcha. Lo pusimos en marcha, hizo el desfile y lo tuvimos. Después le quitamos la carrocería fúnebre, eso fue un error, ese coche hoy valdría una fortuna, pero no nos podíamos arrimar a ningún sitio con el coche. Cuando íbamos con el coche fúnebre nos echaban con el rally, no quería nadie, y al final le quitamos la carrocería fúnebre y lo convertimos en una jardinera en la que salía en todos los desfiles, de la que llevaba la bebida y todas esas cosas, la llevábamos en el coche. Y el coche, lo tuve yo muchos años aquí en el garaje y ahora lo tengo, está en la campaneta, pero el coche está, Dominic era una persona muy entusiasta y todo el mundo lo seguía.
todo el mundo le hacía caso, porque yo me acuerdo que quería Dominique sacar una lámpara de Aladino y que echara humo. Y todo el mundo, pero chico, pero ahora humo y ahora tal, y enseguida pues alguien dijo, pues sí, eso lo vamos a conseguir, eso lo vamos a hacer, esto, y todo es así. Yo creo que es el único, uno de los pocos embajadores que no ha ido en carroza, él iba andando, una especie de palio, destapando botellas de champán con el sable, así, la técnica en la que dando un golpe, por lo que se ve, yo nunca lo he hecho, pero él lo hacía con una maestría extraordinaria, con el sable le daba un golpe y lo que es el cuello de la botella saltaba y, bueno, dos perros agacanos que eran una preciosidad, hicimos un desfile de los que después han visto grandes desfiles con mucho lujo, costando mucho dinero, pero con esa chispa. Y ese año ya también fue cuando la toma del castillo también fue absolutamente singular, la de Dominique. Dominique nada más que se le ocurrió en el último momento coger un muñeco de mi hija, quitarle la cabeza, pintarlo con un bote de pintura roja y asomarlo por ahí como diciendo, ya hemos tomado el castillo, ya los cristianos ya no tienen nada que hacer. Bueno, así, todo. Y todo el mundo palmeando y todo el mundo divirtiéndose y todo el mundo sin poner un pero y sin decir, pues se podría haber hecho de aquella manera, que ese es un poco el problema que existe ahora. Como moros que somos, nos tocaba perder la batalla, ¿no? y abandonar el castillo. Y entonces, a través de la gente que venía, al rally de coches antiguos y todo esto, venía entre ellos, era también aficionado, y venía Eugenio Martín Rubio. Eugenio Martín Rubio era, por aquellos tiempos, el hombre del tiempo de televisión. Y él tenía un globo aerostático, o tenía uno o varios, era aficionado a aquello. Bueno, ¿qué hacemos? Pues los almojávenos, como tenemos que abandonar el castillo. ¿Cómo abandonamos el castillo los almojávenos? En globo. Y trajo el globo aerostático y con una pancarta que decía: los almojávenos no nos rendimos, volveremos. Y entonces se puso ahí en la rotonda de enfrente de Penalba. Entonces, para hacerle aún más grandioso y darle más importancia y más realce, pues José María Penalba se llevó unos bafles grandísimos, pues no sé si eran de José María o eran de Ángel García Penalba, que entonces era el presidente, y entonces lo subió al piso de Pilar Sabater, y la madre tan contenta le puso allí la música de ta 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 ta, ta, y aquello, la mujer se volvió loca, la criatura, pero no decía nada. Y bueno, al final solamente pudo despegar como 2 metros o así de altura, porque según dijo este señor, que era el entendido, que a las 12:30 hay muchas turbulencias y como estaban próximas las casas, claro, le dio miedo. Este año, en el 25, hará 25 años, murió en el año 2000, y yo fui embajador en el 2001, poco antes. Con eso me tenía preparada con una ideología. Dice, he pensado, una de las cosas que tenía preparada, que hay una especie de no sé qué, que son como alfombras volantes que te llevan por no sé qué y tú vas arriba, y esto, dijo, ¿y si me caigo o qué?
y no sé o sí que sé lo que me dice, pero me da vergüenza decirlo para el público. Y te caes, eso. Y tenía una idea de miedo. Y desgraciadamente, fíjate, él murió el 25 de agosto del año 2000. Yo ya era embajador para el 2001. Yo recuerdo que el día que dice, me han dicho en la comparsa que si quiero ser embajador, o sea, era feliz, él era feliz, o sea, feliz. ¿Y cómo lo vimos nosotros? Pues hombre, pues yo tenía 21 años, mi hermana 19, mi hermano 19, mi hermana 17, pues juerga y juerga. Pero sí que es verdad que a él, o sea, el tener que estar durante un año pensando qué iba a hacer, qué quería hacer, con qué quería sorprender o hacer que todos nos lo pasáramos bien. Porque es verdad que un mogollón de gente joven ese año apareció por la comparsa y fue un año divertidísimo. Y eso, o sea, la Regina, cuando dice, me voy a llevar a Regina dos Santos, que yo casi no sabía ni quién era. Y aparece esa mujer exuberante. Y yo decía, de hombre, este hombre... Pero no, lo disfruto muchísimo. De hecho, yo aún hay veces que veo los vídeos, de él por la calle con la Regina dos Santos de la mano. Digo, muy gracioso, muy gracioso. Yo me hice el traje de chico. Me hice el traje de chico y el año que me hice el traje de chico fue el último año que desfiló mi padre. Y yo desfilé cogida de él. Y, o sea, eso es... Y veo la foto y digo, joder. Yo llamé a Alejandro y le dije, Alejandro, me voy a hacer el traje de chico. Y él me dijo, yo no se lo voy a decir a nadie. Y aparecí y me puse a hablar de mi padre. Y la verdad es que me alegro todo. Y animo a las chicas a que os hagáis el traje de chico, porque favorece muchísimo. Mi último acto fue el ser embajador, que, si no me equivoco mucho, el mismo que me está entrevistando fue el que dijo, además lo voy a contar cómo fue. Esto, aún no me había decidido yo la cosa y dijo desde el escenario, en estos momentos acaba de decidirse que el embajador de este año sea Emilio Ortuño. Y te dije, acepto. Vamos, por no matarte. Y vamos, la cosa pues fue bien, o sea, yo aquello de maravilla. Y la embajada pues fue muy bien. O sea, es una embajada que, claro, la gente pues, salía en las carrozas y todo el follón, pero yo subí una carroza que había de esto y aquello me llamó y digo, yo voy andando. Hice el desfile andando y saludando a la gente, que vamos, que aquello, pues, tengo un gran recuerdo también de todo aquello. Puedo contar la designación del presidente que persiguió, pero voy a contarla. Hubo una reunión, hubo 2 o 3 candidatos, dos candidatos, y de pronto pues, bueno, pues a mí, oye, que ya ha salido, el presidente que va a seguir fue Pascual Albeza. Yo dije, madre mía, no, o no yo solo, sino, madre mía, ¿dónde voy? Pero vamos, no es peloteo. La cosa resultó de maravilla y vamos, me superó. En el año 2000, septiembre del año 2001, después de la embajada de Emilio,
pues se hubo que tomar, se tomaba en la comparsa una decisión que era pues renovar un poco la comparsa, ¿no? Y rejuvenecer la comparsa, algo que ya se venía queriendo hacer desde años antes, pero no terminaba de consolidarse. Y entonces, con la culminación de la etapa de Emilio, pues se decidió ya crear una junta renovada, nueva, más juvenil en aquel momento, que ahora ya somos más mayores, pero bueno, fue hace 20 años de aquello. Y bueno, con esa idea salimos un equipo de trabajo de gente joven, en la que salió de presidente Pascual, y le acompañamos un equipo de trabajo joven con un proyecto renovado, un proyecto nuevo. En aquel momento, pues unas cuentas, verdad que bien, o sea, quiero decir, a cero, ni más ni menos, y con 80 socios, que era de donde partíamos. Había tan poca gente joven que ni siquiera teníamos cargos infantiles en la comparsa. Y bueno, a partir de aquel momento empezamos a crear otra vez los cargos infantiles, empezamos a generar ese nuevo proyecto más juvenil, hasta el año 2011, donde ya pues se generó la embajada, y bueno, pues ahí culminamos todo ese proceso. En medio pues hicimos grandes cosas, como pues no sé, la fila Yo También, que incorporamos a los almojávenos, ¿qué más decir? Al final son tantas cosas que es complicado enumerar. Pero bueno, más que duplicar, casi triplicar, no, incluso más que triplicar, incluso los números de socios que teníamos, llegamos a tener que nombrar, no solamente el hecho de no tener que nombrar un cargo infantil, sino que teníamos que llegar a nombrar incluso 2 cargos infantiles por año para poder atender a toda la necesidad y la solicitud que había. Los que estábamos en aquella junta nos conocíamos, éramos como mucho conocidos, amigos realmente no éramos quizá demasiado, ¿no? Quiero decir, no es que fuéramos enemigos, sino que quiero decir que no teníamos una amistad profunda, que no nos juntamos un equipo que nos conocíamos todos para llegar a la junta. En realidad éramos los jóvenes que éramos, que no éramos muchos, y entonces de ahí, pues unos cuantos que echaron un pie adelante, nos juntamos e hicimos una junta. De ahí se crearon muchísimas amistades que después fueron llegando poco a poco, y de ahí se han generado, o sea, la gente dice, no, es que tú eres muy amigo de Charly de toda la vida. No, yo en el 2001 a Charly lo conocía de hola y adiós, o a Pascual, o a Pedro del Tel, o a Juanfra, o a, no sé, a muchísima gente, ¿no?, que ha participado en la junta y que es de la comparsa. Entonces, al final se crea esa fraternidad entre los almojávenos, ¿no? Y es algo que siempre ha venido posiblemente, no sé, en esa naturaleza canalla que tienen los almojávenos, o en ese sentimiento que al final genera esta comparsa. Pasaba igual, ¿no? Era una época en la que cuando te ibas a sentar en una cena, en una comida, fuera durante el año o fuera durante las fiestas de moros y cristianos, nos daba igual al sentarnos. O sea, no íbamos a sentarnos ni una fila junta, ni en mi grupo de amigos, ni nada. Tú llegabas a la cena o llegabas a la comida y te sentabas donde te tocara. Y me daba igual sentarme al lado de fulano o al lado de mengano, porque me consideraba igual de cómodo con uno que con otro. No sé si eso realmente puede pasar o se puede entender en otra comparsa. Quizá no lo entiendan así en otra comparsa. Aquí es así. A mí, yo me siento mañana, o no sé, me ha pasado, esto lo puede decir, que también lo ha comentado alguna vez Juanfra, ¿no? Yo me siento en una mesa, pero en una silla, y me da igual si en aquel momento yo no conocía a Juanfra, pues me siento con él y aprovecho precisamente pues para conocerlo y crear una nueva amistad, ¿no? Como con él, digo, como con cualquier persona de la comparsa. Y eso es algo que posiblemente pase en pocas comparsas, y los almojávenos no se ocurre. Los almojávenos teníamos una espinita clavada, o incluso varias espinitas clavadas, con el tema de las embajadas. Desde la embajada de Dominic, que se consideró si no la más grande de las más grandes embajadas de las fiestas de moros y cristianos. La siguiente embajada fue con mi tío Ventura en el año 91. Eran años de crisis importante, incluso diría que más fuerte que la del 2000, esta que hubo hace poco, en 2007 y tal. Entonces, al final no se pudo hacer quizá la embajada que necesitaban o que requerían los almojávenos, sin desmerecer, por supuesto, todo lo que se pudo hacer y todo lo que se consiguió.
Con la de Emilio otra vez intentamos hacer una gran embajada y así fue, pero al final pues igual tuvimos ahí el fallecimiento de Dominique y que provocó que al final no pudiera quizá completarse como se esperaba o como se quería que fuera. Con lo que teníamos ahí unas ganas importantes de llegar a hacer una gran embajada. Quizá la frase que más pueda definir aquella época, y yo creo que a los almojábanos al final, que era lo que siempre se pretendía, que no fuera una época, sino que al final definiera la propia comparsa, la palabra que mejor lo puede definir era un nosotros, ¿no? Y todos al unísono, todos igual, siempre en aquel momento, y yo creo que esto sigue siendo igual, y siempre anteriormente siempre era igual, al final el presidente era el más pintamonas, que decía, yo he sido presidente y no era más que el que ponía la cara, porque al final lo que había detrás era un equipo de todos a una y todos a trabajar. Entonces, lo que puede definir esto es eso, es que, pues eso, el ser un nosotros, el trabajar todos juntos, el que no había méritos personales por ningún lado. Y como me pasaba a mí, pues yo era el embajador, pues porque al final me tocó a mí ser el embajador, pero todo eso, al final lo que estábamos diciendo, que forma parte de que fuéramos no un embajador, sino toda la comparsa fuéramos embajada. La embajada, aparte de la Junta, intentamos crear las comisiones de trabajo para hacer varias cosas. La comparsa, decoración de comparsa, le dimos un giro a la comparsa también de ubicación. Cogimos gente para crear el desfile, porque el desfile éramos muchas filas, éramos 21 filas solo de comparsistas y teníamos que organizarlo. Ahí se creó una comisión donde después de mucho trabajo, después de mucho viaje, conseguimos hacer un desfile que estuvo bien. Con 21 filas tampoco podíamos decorarlo mucho, tampoco podíamos meterle mucho baile, mucha cosa, porque si no se nos alargaba el desfile. Mucho trabajo y al final yo creo que salió todo bien, pero desde luego muchísimo trabajo. Para mí el momento más divertido fue la recepción, porque me lo encontré lleno de gente, con muchísimos amigos, comparsistas, con la familia, y todo el mundo se lo estaba pasando bien, o al menos eso me llegó. Más que efectivamente desfiles, más que balcón, más que cualquier otra cosa. La recepción fue mi momento estrella. Yo vivo la de Emilio, vivo la de Alejandro, también estando en la Junta, puesto que yo entro contigo, Pascu, y luego sigo con Alejandro. Después de la embajada de Alejandro, David se erige como presidente. Yo sigo en la Junta, el quiere que estén, o entro en Junta Central también, como enlace, y efectivamente todo va dirigido al año de la embajada, 2021, aunque luego fue 2023. Es una década muy importante porque mi mujer es abanderada, yo fui festero de honor, mi hija fue abanderada infantil. Y por supuesto viene la pandemia, ahí es donde todo se nos trastoca un poquito, pero al final yo creo que sale todo para adelante. La Junta con todos los almojábanos sacamos una embajada fantástica y bueno, y ahora sigo en la Junta con Justo de presidente. Llegué en 1997 porque el grupo de amigos decidimos buscar una comparsa donde pudiéramos ser todos comparsistas y que nos saliera bien calidad-precio, lo que pasa cuando eres joven y tienes una economía reducida. Y tocamos con los almojábanos, llegamos allí toda la pandilla y empezamos a encontrarnos con la fiesta. Previamente ya habíamos hecho nuestros escarceos, pero entramos en el 97.
Yo ya era festera desde muy pequeña por mis padres, porque ya había estado en la fiesta desde muy pequeña, empezando en los Jalamet, pero realmente yo me hago, cuando tengo ya conocimiento y soy ya persona, me hago de los almojávenos, con lo cual la fiesta estaba dentro, la tenía siempre dentro. Claro, entro en los almojávenos y soy partícipe activa, y entramos, como dices, en la Junta de los Almojávenos, en la Junta Central como representante de los almojávenos, y esto realmente es una experiencia fantástica, porque cuando te gusta y eres partícipe, pues quieres ir a todo. Y tanto nos implicamos, entre ellos con Pascual Albeza, que aquí presente, que juntos nos animamos a estar en todo y empezamos a entrar en el primer mercado medieval, por aquellos años lejanos. Y de hecho, bueno, pues esto ocurre 2000, 2001, estamos en la Junta Central, empezamos a montar los primeros mercadillos e incluso pues ahí nace casi mi primer hijo en un mercadillo, con lo cual muy festera, muy orgullosa y siempre lo he llevado corriendo por las venas. Las mujeres almojávenas somos muy fuertes, muy guerreras, y es verdad que lo trabajamos muchísimo, trabajamos mucho que el desfile sea muy vistoso, que sea muy lucido. Hemos intentado convencer al lado masculino y en eso estamos, y creo que hemos hecho muchos progresos. Hay mucho hombre elegante que desfila muy bien y poco a poco lo conseguiremos también para nuestras filas masculinas, estoy segurísima. Pero sí, estoy muy orgullosa del género femenino en nuestra comparsa. Yo creo que todas las armengolas lo viven como una experiencia única, esto está muy dicho, muy comentado, pero la verdad es que, no sé, a mí me vino joven, es verdad, yo era muy joven cuando fui a armengola, tenía 33 años cuando me nombran, 34, cuando ya desfilo por las calles de Orihuela, pero lo viví como una experiencia única. Sí que es un año diferente, pero es un año tan espectacular, cosas que se quedan para siempre dentro de ti que no se olvida nunca. Como armengola recuerdo las recogidas para salir al desfile, cuando mis almojávenos te hacen pasillo y te hacen bajar, que se lo hacen a cualquier cargo nuestro festero, pero es tan emocionante sentir el reconocimiento de los tuyos, es muy grande. Y es muy bonito, y recuerdo esas salidas con mi hijo muy pequeño, con 2 años y medio, recuerdo como muy emocionantes. Te diría la salida al balcón, que es maravillosa, pero no sé, y que es verdad que ves a todo el pueblo de Orihuela dándote apoyo, esos también son muy bonitos. Y como almojávena, los amaneceres, cuando acaba la fiesta en nuestra comparsa, eso es lo más grande para mí. Las mujeres almojávenas me apoyaron tanto. Tenía ese respaldo, ese cariño, que ahora que lo dices, yo creo que sí, que cogimos un protagonismo. Y sobre todo, fue un momento muy relevante, quizá ya no tanto de género, sino también generacional, pero porque hubo un cambio generacional cuando entramos nosotros en la Junta, y porque no, los que estaban de siempre, que me quito el sombrero, con todos los que estaban antes, nos ceden esa posición y nos dicen, dad vosotros un paso adelante que os toca. Pero es que esa generación anterior me apoyó tanto, sentimos ese calor, ese respaldo, que fue maravilloso. Yo creo que sobre todo la palabra es reconocimiento, porque éramos una comparsa que estaba siempre ahí, que ha estado desde los inicios, que ha trabajado muchísimo por estar ahí, pero se la consideraba, pues eso, esa imagen que tenemos de festeros que vamos un poquito de forma diferente, vamos a dejarlo ahí. Y en el momento que se nombra una armengola que sea de los almojávenos por primera vez, que yo soy la número 15, o sea, había 14 antes que yo, realmente estábamos esperándola, que se nos reconociera en la Junta Central que los almojávenos estábamos ahí, y a través del nombramiento de la armengola creo que sí que hay como un reconocimiento a la comparsa como tal. En mi figura, ¿no? Pero en mi persona, pero es un reconocimiento a todos los almojávenos, a su trayectoria, y a empezar realmente a considerárseles con cierto, con cierto privilegio, con cierta posición, ¿no? En la fiesta. Y lo que tú dices, iniciamos una trayectoria con, quizá lo miramos con ojos subjetivos, pero es verdad que la iniciamos para hacerla mucho más grande. Y creo que sí, creo que eso empezó un momento de esplendor, de crecimiento, y mira a día de hoy los que somos. Desgraciadamente para otras fantásticas almojávenas que se lo merecen muchas,
soy la única, ya toca, que han pasado 21 años, ojo, se dice pronto. Pero creo que nos toca tener más armengolas. Es verdad que la comparsa arropa muchísimo a sus figuras y creo que el día que haya otra, que tiene que estar a punto de caer, la vamos a arropar como nunca, porque así somos. Siempre hemos sido diferentes y hemos tenido mucha evolución, pero tiene algo inherente, algo dentro que te engancha y te hace pues para siempre. Y de hecho los que no son almojávenos, como siempre decimos, es porque realmente no se dan cuenta. Son almojávenos y no lo saben. Siempre hemos andado con esa dualidad de si el almojáveno se hace o el almojáveno se nace. Está claro, y esto está demostrado, que el almojáveno finalmente es un almojáveno de corazón que lo lleva ahí dentro y que posiblemente en algún momento de su vida pues es cuando se da cuenta que es almojáveno y siente la necesidad de pertenecer a esta gran familia, a este gran grupo. Y así se ha visto con incorporación pues de gente que no estaba en la fiesta y que un día ha descubierto que era almojáveno y no de otra comparsa, y gente que era de otra comparsa y de repente, a pesar de creer que jamás se iba a apuntar a los almojávenos, y ha renegado de los almojávenos, porque mucha gente, sí es cierto, mucha gente reniega de los almojávenos, y sin embargo han acabado siendo almojávenos, incluso presidentes de otras comparsas, pues no sé, grandes grupos, filas completas de otras comparsas que han acabado siendo almojávenos y de corazón totalmente almojáveno. Lo típico, eres almojáveno y no lo sabes. O sea, deberías de apuntarte para vivir la fiesta dentro, que seguro que lo pasaría genial. Nos gusta pasarlo bien, con lo que hacemos es organizar cosas para pasarlo bien. Yo estoy convencido de que mucha gente se apunta a la comparsa porque les asegura X fiestas a lo largo del año. Sea en Navidad, sea en Semana Santa, sea en medio año festero. Y entonces dicen, bueno, pues que me organicen las fiestas, y nosotros en eso lo llevamos bien. Dentro se vive con mucha pasión, se vive como una gran familia. Mis hijos han crecido allí. Realmente se vive pues, tan a gusto, tan en confianza, que además somos unos motivados, porque es que nos gusta proponer cosas, nos gusta hacer cosas diferentes. Y a día de hoy, tantos años después que soy almojávena, sigo como el primer día, con la misma ilusión, y mis hijos han seguido, mis hijas sobre todo, con la misma ilusión de seguir aquí. A mí el vivir la fiesta con mi familia, eso me da mucho. El que mis hijas sigan viviendo, sigan estando, a pesar de que tienen una edad en la que sería fácil que fueran a otra comparsa, ahora ya menos, pero hace 4 o 5 años sería fácil. Que mi mujer también esté también a tope en la comparsa. Y luego los amigos, porque yo soy una persona muy social, me gusta mucho estar con gente, y con eso con la comparsa lo cubrimos, es que no haría falta estar en ninguna otra asociación más. La verdad que la familia y los amigos y los moros es que es una unión, o sea, es que yo creo que no hay días más felices para todos, o sea, porque es que estás con tu familia, estás con tus amigos, estás con tus hijos, bueno, yo no sé, pero el momento de hacer la primera chilaba a tus hijos, o sea, y ver a tus hijos y todos los hijos de tus amigos, y es como de repente decir, es una seña de identidad que da mucha pena cuando alguien decide irse de la comparsa, que no está de acuerdo con lo que está pasando, da mucha pena, pero es eso, es una identidad. Ostras, creo que un pequeño homenaje o un gran homenaje es el de que hayamos conseguido que las hijas, las primas, montemos una fila en la que se represente a lo que hemos llamado la familia Struts dentro de la comparsa. Y la verdad que es ilusionante el desfilar con tus sobrinos, con tus primos, yo qué sé. ¿Qué es ser almojáveno en mi casa, en mi familia? Pues es todo, porque ser almojáveno eres almojáveno en las bodas, eres almojáveno en todas las celebraciones, eres almojáveno todos los meses de julio, y es eso, pues es pasar por aquí
vestida con todas las chilabas que ha pasado por la comparsa y luego pues eso, tener un padre enamorado de la fiesta, enamorado de los moros y cristianos, que desde que nos trajo aquí prácticamente no había otro plan para la semana de julio. O sea, es que no había otra cosa que hacer. Yo de hecho creo que me he perdido unos moros, que fueron los que cuando paría a mi hija. El resto todos para adelante y no había nunca ningún plan más que venir a los moros. Sentirse almojaveno era sentirse el estar en el ofrecer, el tener tu casa con las puertas abiertas a todo el mundo. Ser almojaveno te implica una gran cosa, que para mí es una de las cosas más importantes que hay, ser amigo. Para nosotros lo importante era reunirnos. Teníamos que tener muchas reuniones y algo de discutir, porque lo importante era poder no faltar nunca a lo que llamábamos los jueves almojávenos. Los jueves era un sagrado que nos reuníamos a las 8:30 de la tarde y terminábamos mucho antes de las 8 de la mañana, pero vamos. La amistad es una cosa, el decirle a uno, tú has sido mi compañero, tal, no, es que eres mi amigo. Y ser amigo es algo impresionante. Y te diría, vas a irte a un sitio donde lo que vas a tener todos son amigos. Prácticamente el 99% de mis amigos son de los almojávenos. Yo si quedo un fin de semana, el 90% de la gente con la que estoy es de los almojávenos. Hay algunos que han entrado porque estaba yo de adentro, son amigos de antes, y hay otros que los he hecho dentro de la comparsa. Y creo que somos una familia, efectivamente, donde de los 300 o 350 que somos, o 400, yo creo que todos nos llevamos fantástico, todos estamos a gusto, todos tenemos nuestra zona VIP, que es justo delante del escenario, y nada, pues es una comparsa donde la amistad prima ante todo. La fiesta de los moros y cristianos es para pasárselo bien, y yo creo que los almojávenos es la comparsa donde más claro tenemos eso. Cuando nosotros entramos allá por los años 90, los que estaban nos lo dejaron bien claro y nos lo pasábamos muy bien, y hemos seguido nosotros con esa tónica. Yo creo que esa es la clave de todo, que hemos sido ahora mismo, gente como tú, como yo, llevamos muchos años, hemos estado con fundadores y hemos mantenido nosotros su idea de comparsa y luego la hemos transmitido nosotros. Lo que tratábamos de hacer y conseguimos que fuera una verdadera familia, amigos, unos lazos de amistad que se crearon desde entonces y que han llegado hasta hoy, ¿no? O sea que... Y es que lo que nos hemos convertido es en un grupo de amigos, o sea, y es lo que se pretende. Evidentemente todo perfecto no sale, hay cosas que se cambiarían, pero hemos creado una comparsa que realmente no deja de ser una familia y una fiesta para mucha gente, y la gente le gusta, por eso se apunta. La gente no se apunta por compromisos a la comparsa, se apunta porque ve algo que dice, oye, aquí me lo voy a pasar bien. A mí me toca el corazón cada vez que llegan las fechas en las que va a venir las fiestas. Y no sé, me erizo, ¿no? Me emociono de pensar cuando va a sonar el himno, cuando vamos a llegar a nuestro momento del pájaro, cuando vamos a salir todos juntos. No me da ningún reparo, ninguna pereza, pienso, y es que ya estoy deseando llegar. Entonces es algo que se vive, es algo que te sale por la piel, ¿no? Es muy emocionante. Entonces, si en estos... Vamos a dejarlo 30 años, me suena fatal, pero es que son, y los digo con orgullo, 30 años almojávena, quiero seguir igual y quiero que sigan las fiestas igual, creciendo igual, con tanta gente emocionada y que por otros 30 más. Every highway
some reason to think, got it all down, and may I say not in a shy way. Oh no, none of me, I did it my way. For what's a man, what's has he got? Imagine himself that he has now to say the things you truly feel. I'm not the words and all the need to say the things you truly feel. I'm not the words of one who knew the record show. I took the most, I did it my way, yeah, doobie down. Feliz cumpleaños y que haya, dentro de otros tantos, que haya alguien que pueda contar las anécdotas que han pasado en los 50 años restantes. Nos veremos y no, iba a decir reanudaremos la amistad no la hemos perdido. Si es lo grande de esto, que sigues en la amistad y has creado algo muy positivo.